Vamos a empezar a grabar. Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Vamos a empezar a trabajar. Bueno, anunciarles, ¿no? Que en este bimestre, vamos a trabajar las exposiciones. ¿Sí? Exposiciones. Vamos a trabajar las exposiciones para poder tener un conocimiento más, ver su desenvolvimiento. Ujú. Ya. Bien. Estas dos exposiciones las voy a dejar por si acaso. Bien. A ver. Listo, están todos bien. Vamos a pasar la lista de asistencia. A ver, ¿está Maylene? Muy bien. ¿Está Ecos? Presente, profe. Muy bien. Fred. Presente. Muy bien. Fuentes. Presente, teacher. Muy bien. Está Claudia. Presente, teacher. Muy bien. Marchand. Marchand. Ya. Mejía. Mejía. No está. Presente, profe. Ahí está. Ya. Ortega. Ortega. No está. Rojas, Sebastián. Rojas. Rojas, Sebastián. No está. Presente. Ahí está. Sánchez, Alberto. Sánchez, Alberto. Ya. Ecos, confírmame, ¿se me escucha bien? Sí, profe. Ya. Listo, me avisas, hijo, me avisas. Bien, vamos el día de hoy a mencionarles, como ya estaba hablando con algunos que estaban en un inicio, que va a haber exposiciones de este bimestre, ¿ya? Va a haber exposiciones. Y para estas exposiciones Ya se le vamos escucha lento, profe. Se me escucha lento. A ver, un ratito. A ver, Creo que se la queda. Ya. Ah, Ya. ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe. Sí, sí, profe, creo que se le fue Sí, el teacher, internet. se escucha. Ya. Entonces, como decía, este bimestre va a haber exposiciones, ¿ya? Y para realizar estas exposiciones, entonces vamos a hacer el sorteo de grupos, ¿ya? Vamos a hacer un sorteo de grupos, ¿ya? Vamos a exponer de 2 en 2. Profe, yo no veo mi nombre ahí. Como que no, ahí sale Mejía. ¿Y dónde está, profe? Ya, ¿por qué tengo que hacer ese punto, profe? Muy bien. Listo. Entonces, a ver. Uy, justo, me habló y va a salir primero. A ver, vamos a poner por acá, voy a tomar la imagen para ponerlo en el grupo, ¿ya? En el grupo de WhatsApp. Tercero de secundaria. Acá está. Grupos
grupos de exposición. ¿Ya? A ver, la próxima semana empezamos. Grupo 1 va a ser Mejía, va a exponer con Ortega. Profe, pero si Fabián no hace nada, profe. Ya, ahorita ¿Yo voy a voy a hablar, hacer solo? eso voy a hablar ahorita. Con A ver. él, pe, profe, es que él Antes- no mucho se manifiesta. A ver, a ver, esta exposición sí o sí se va a dar, ¿ya? Entonces, el estudiante que no trabaje, ¿no? Va a tener nota mínima, 0,5. Entonces, si a ti te toca un compañero o una compañera que no trabaja, entonces solamente te repartes el tema, ¿ya? Te repartes el tema, coordinas con esa persona, te repartes el tema. Si esa persona no hace su parte, entonces tú expones lo que te ha tocado. ¿Ya? Tú vas a exponer lo que te has tocado. Tú no te vas a perjudicar por, cada uno va a defender su nota. El tema es para, en este caso, para 2 personas, pero cada uno defiende su nota. Si el otro compañero no expone su parte, no te preocupes. Tú expones lo que a ti te toca y listo, ¿ya? Si el otro compañero no expone o una compañera no expone, ojo, lo estoy anticipando, no va a haber otra fecha, no va a haber, profesor, no he podido exponer, puedo hacerlo la próxima semana, no va a haber la próxima semana, ¿ya? Son fechas únicas, ¿ya? Son fechas únicas, entonces yo voy a esperar su compromiso de todos ustedes. Ahora, en el caso del grupo 1, vamos a empezar con la era napoleónica la próxima semana. ¿Cuánto va a durar una exposición como máximo? 15 minutos como máximo, ¿no? Como máximo. No te estoy diciendo que tienes que hablar como máximo o como mínimo 15 minutos. No, estoy diciendo como un máximo puedes hablar hasta 15 minutos. Si en caso Y como mínimo, profe. te excedes, escuchen, si en caso te excedes, tienes que hablar, obviamente, de 20 minutos, o sea, 5 minutos más si te excedes. Un mínimo, por lo menos para tu edad y tu grado, un mínimo de 5 minutos, ¿no? Entre 5 y 15 minutos debe estar tu exposición, ¿no? Ahora, los temas que vamos a exponer están en tu libro. Los temas, hay una sección de historia universal que no hemos trabajado, ¿ya? Y que vamos a empezar a trabajar este bimestre a través de las exposiciones. Yo voy a hacer con ustedes historia del Perú y geografía. Ustedes van a trabajar conmigo historia universal a través de las exposiciones, ¿ya? Las exposiciones, recuerden que deben tener su diapositiva, deben hacer su diapositiva para poder exponer. Las exposiciones son con cámara prendida, ¿ya? Con la cámara prendida y deben durar entre 5 a 15 minutos como máximo y si te excedes, hasta 20 minutos como máximo, ¿ya? Recuerden, cada uno defiende su nota. ¿Ya? Por el hecho de que seas grupo no significa que si el otro compañero no hace, tú no sales, no. Tú defiendes tu nota, expones lo que te ha tocado. ¿Ah? Entonces, si el otro compañero no hace, ya es su problema de él. ¿Ya? Cada uno defiende su nota. Entonces, Mejía va a salir la próxima semana es 26, sale el 26 del 05. ¿Ya? El grupo 2 es Rojas y Loaiza. Rojas y Loaiza, y ellos van a exponer el tema restauración europea. Restauración europea. Ellos van a exponer el día 2 de junio. El 2 de junio. El 2 de junio. Luego viene el grupo de ecos, el grupo 3 ecos,
Arambulo. ¿Puedes volver a hacerlo en otro grupo? ¿Ya? Revoluciones liberales. Revoluciones liberales. No, no hay otro grupo que, como ustedes han visto, ha sido un sorteo. ¿Sí? Ha sido un sorteo, no. No ha sido no es que yo estoy diciendo, él va a ser con él, no. Ha sido un sorteo y a través del azar te ha tocado el compañero o la compañera. No hay modificación. Como te dije, cada uno defiende su nota, ¿no? Cada uno defiende. La nota es individual, ojo, no hay una nota grupal, ¿ya? No vais a pensar que si mi compañero no hace o mi compañero hace feo, entonces yo voy a tener menos nota. No, la nota es individual. Los dos van a hablar del mismo tema, pero la nota es individual, repito, ¿ya? No vayas a pensar que si mi compañero hace feo o habla poquito, entonces a mí me van a disminuir mi nota por culpa de él. No, cada uno defiende su nota, ¿ya? Cada uno va a tener su nota individual, no hay nota. En este caso, solamente el grupo es para que puedan compartir y distribuirse las partes, ¿no? Ustedes tienen en su libro los subtítulos, entonces tú haces este subtítulo, te distribuyes, pero cada uno defiende su exposición. No hay nota de exposición grupal, ¿ya? Cada uno baila con su pañuelo, por decirlo así. Entonces, no vayas a pensar que si porque estoy con él, como él no trabaja, me van a poner nota mala. No, tú avanza, solamente coordina lo que tienes que, el tema que te va a tocar. Coordina nada más eso. Bien, proceso de reunificación alemana, Sánchez y Marchand. Proceso de reunificación alemana. Recuerden que no hay otra fecha. Si no sales a exponer, no, profesor, la próxima semana no hay otra fecha, ¿ya? No hay otra fecha. El 16 se pone Sánchez. Y el último grupo, ¿ya? Fuentes y Estacio. Voy a hacer preguntas a la exposición, ojo. Voy a hacer preguntas, tienes que estudiar bien lo que está en tu libro. Voy a hacer preguntas, ¿ya? Y obviamente tienes que saber tu tema. No vayas a pensar que solamente es exponer y ya. No. Voy a hacer preguntas y debes estar preparado. El 23 de junio terminamos las exposiciones. ¿Ya? El 23 de junio terminamos las exposiciones. Acá están las fechas de exposiciones, los grupos, ¿ya? Casi un mes va a durar las exposiciones. El 26, la próxima semana, sale Mejía con Ortega, era napoleónica. Rojas con Loaiza, Restauración Europea en 2 semanas. Ecos y Arámbulo salen en 3 semanas, Revoluciones Liberales. Sánchez y Marchand en un mes salen Proceso de Reunificación Alemana. Y Fuentes y Estacio en un mes y una semana salen Proceso de Reunificación Italiana. ¿Ya? La información de estas exposiciones está en el libro. ¿Ya? Las exposiciones, la información está en el libro. Así que tomen su libro y estudien. Estudien. ¿Ya? Bien, vamos a trabajar el día de hoy Historia del Perú. Historia del Perú. Dudas, consultas antes de empezar Historia del Perú. Dudas, consultas, incógnitas. Cosas que no quedó claro. Les escucho. Va a ser una exposición de historia. Dudas. Obviamente que con el grupo 1, ya no voy a ser tan severo. No, obviamente que el grupo 1, me imagino, va a tener sus errores. Ahora, conforme vaya pasando las semanas, ¿no? Conforme vayan pasando las semanas y vayan saliendo más grupos, la exigencia va a aumentar. ¿Sí?
La exigencia va a aumentar porque cada exposición debe ser mejor que la anterior. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que en buena suerte le ha tocado a Mejía Ortega primero, ¿ya? Bueno, y voy a esperar una excelente exposición de Fuentes y Estacio, ¿ya? Entonces, De voy mí va a- a ser lo mejor, va a ver, profe, aunque lo haga solo porque Fabián no me contesta los mensajes. ya, yo también voy a escribirlo. Bien, estoy colocando ya las fechas de exposición, los temas, y está en ustedes, ¿ya? No pierdan su nota, no hay otras fechas, ¿ya? No va a haber otras fechas, ¿ya? Bien, ahora, vamos a hablar de la crisis política española, segunda parte, ¿no? La semana pasada hemos visto cómo la crisis afectó, ¿no? A los sectores, digamos, a los sectores que estaban cerca a la nobleza, a la realeza, ¿no? Por la invasión de Napoleón. Veamos algunos hechos para recordar lo que hicimos hace 2 semanas. Recordemos que en el año de 1808, Napoleón ingresa a España, ¿no? Recuerda que Napoleón ingresó a España con el objetivo de castigar ¿a qué país iba a castigar? ¿Alguien se acuerda? De castigar a Portugal, ¿no? Por no haber obedecido en el bloqueo continental. ¿Se acuerdan? Entonces, Portugal no había acatado el bloqueo continental y por eso Napoleón ingresa a España para luego trasladarse a Portugal. Pide el permiso al rey de España, que en ese momento era Carlos IV. Pero Carlos IV, estimado, es burlado por Napoleón y se queda más de una semana, ¿no? Y se va a dar la farsa de Bayona, donde el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII van a dejar el poder en favor de Napoleón y su hermano Pepe Botella, ¿no? Luego hemos visto en el año 1812, con Napoleón en España, el pueblo no estaba de acuerdo que Napoleón esté en España y se forman las juntas de gobierno en España, las famosas Cortes de Cádiz, ¿no? Para dar una constitución, porque ellos tenían la idea, mientras el rey no está en el poder, si el rey no está en el poder, el gobierno debe estar en el pueblo. El pueblo se debe gobernar a sí mismo, si el rey no está en el poder. Y en este caso el rey estaba encarcelado. Fernando VII estaba encarcelado, no había quien gobierne España, entonces por eso se forman las juntas de gobierno, para que sea el propio pueblo español quien se gobierne. En el año 1813, Napoleón se enfrenta a las tropas españolas. Los españoles, recuerden que estaban apoyados por Inglaterra, ¿ah? Y se enfrentan a las tropas napoleónicas en la batalla de Vitoria. En esta batalla ganan los españoles con la ayuda de los ingleses y llegan a expulsar a Napoleón de España. En el año 1814, Napoleón Bonaparte devuelve el poder a Fernando VII. Le devuelve el poder, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Fernando VII cuando se entera que su pueblo ha elaborado una constitución? ¿Qué es lo que hizo? ¿Se alegró? ¿Se contentó? No. Fernando VII derogó la constitución. ¿Qué significa esto? La eliminó. Eliminó la constitución liberal y retomó por la fuerza el absolutismo. Es decir, el rey volvía a ser la máxima autoridad. ¿Qué congreso? Esas son tonterías. Y derogó la constitución. Ahora, ¿quiénes eran las autoridades durante la crisis política en España? Recordemos, en España, el rey era Fernando VII. Es un rey que gobierna España durante su crisis, ¿no? Se dice que este rey, ¿no?, fue incapaz de poder reaccionar
frente a la emancipación que se estaba dando en Sudamérica. No pudo reaccionar a tiempo. Fernando VII. ¿Quiénes eran los virreyes en América? Te presento a los virreyes. El virrey José Amar y Borbón era el primer virrey, era virrey de Nueva Granada. Fue un virrey que enfrentó a las juntas de gobierno que se dieron en este virreinato, ¿no? Hoy día forma parte de Colombia, Venezuela y Ecuador. En ese entonces era el virreinato de Nueva Granada. El virrey Antonio José Amar y Borbón se enfrentó a esas ideas de emancipación. En el caso del Perú, el virreinato del Perú, el segundo virrey que vemos es José Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia. José Abascal enfrentó también a las juntas de gobierno, no solo en Perú, sino él se fue más allá del virreinato peruano y apoyó a otros virreinatos a enfrentar a las juntas de gobierno. Otro virreinato, el virreinato de Río de la Plata tuvo 3 virreyes que forman parte de esa época de crisis que hay. Estos personajes vivieron la crisis, es decir, vivieron momentos en Sudamérica donde la gente se levantaba contra las autoridades, donde la gente hablaba de la libertad. Y ellos seguían, estos virreyes, seguían con su lealtad al rey de España. ¿Ya? Ahora, España y el regreso de Fernando VII. Como te dije, Fernando VII, cuando regrese a España, lo primero que va a hacer es derogar. ¿Qué significa derogar? A ver, rápido, ¿qué significa derogar? Para ver si están atentos. ¿Qué significa derogar? Eliminar. Eliminó la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, esto provocó que los que habían formado parte del Congreso de Cádiz, ¿no? Escapen, porque sabían que el rey volvía con toda su autoridad y los iba a encarcelar, ¿no? Estos congresistas, estos parlamentarios del Congreso de Cádiz escaparon, huyeron por temor al rey, a las represalias. Podía ser que el rey diga, me han traicionado. Entonces, si tú traicionas al rey, tenías que morir. A ver, ¿qué más lo que pasó? Debido a que la guerra fue larga, ¿no? Se va a producir una guerra de desgaste. Es decir, Fernando VII tenía 3 problemas grandes. Un problema era con Inglaterra. Inglaterra venía siendo la competencia económica de España. Otro problema grave que tenía Fernando VII eran los liberales que estaban dentro de su país, a los cuales tenía que reprimir. Como lo hemos visto hace ratito, los tenía que encarcelar. Entonces, eso lo desgastaba al rey. Y un tercer enemigo son los liberales que están en sus colonias, o sea, los liberales que están en América. O sea, el rey Fernando VII en ese momento está desgastado. Es un rey debilitado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que va, digamos que va a pesar sobre el pueblo español? El hambre, la miseria. Los campesinos no tienen que comer, porque el rey no puede resolver los problemas políticos que hay en España. Y si no hay buena política, los precios suben, la economía se viene abajo. Entonces, el rey de España no soluciona lo político y no soluciona lo económico. Entonces, el regreso del rey Fernando VII no fue bueno para España. Fue por el contrario, es un momento de crisis. En las colonias, mira, en las colonias las ideas liberales se hacen más fuertes y se empiezan a formar juntas de gobierno. Esas juntas de gobierno
están conformadas o fueron conformadas por criollos descontentos. Y esos criollos querían tener libertad para poder comerciar con otros países. Porque recuerden que hasta ese momento España tiene un monopolio. Esto quiere decir que los criollos solo pueden comerciar con España. Esto los limita a comerciar con Inglaterra, con Francia, Holanda, no podían. Entonces ellos buscan más libertad, pero por eso forman las juntas de gobierno. En un inicio, las juntas de gobierno formadas por los criollos juran fidelidad al rey de España. Se declaran fieles al rey, pero en la práctica no son fieles. Son fieles de palabra, pero no son fieles al rey en la práctica. En la práctica quieren libertad. Libertad de comercio. Entonces, como te digo, las juntas de gobierno fueron muy importantes. La más importante, la junta de gobierno más importante van a ser dos. La junta de gobierno de Buenos Aires y la junta de gobierno de Caracas. Estas juntas de gobierno van a ser las más radicales, las que van a impulsar la independencia. Entonces, por más que el rey hiciera lo que hiciera, metiera a la gente en la cárcel, algunos los mandaba a morir, ¿no? Ordenaba su ejecución. Por más que eso haga el rey, el sentimiento de libertad, el sentimiento de nación, el sentimiento de patria ya estaba en la mente de las personas. En América, acá en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, la gente tenía el sentimiento de patria. Con eso no podía luchar el rey. Por más que te matara, no podían quitar de la mente de las personas la idea de la libertad. La gente, los criollos sobre todo, querían libertad. Entonces, la situación en América es, como te das cuenta, es convulsionada. El rey no puede con España, no puede con Inglaterra, no puede con América. En 1810, frente a la relación asimétrica, es decir, las Cortes de Cádiz daban preferencia más a los españoles que a los criollos. Entonces, esto enojó mucho a los criollos que vivían en América. Estos criollos que estaban en América pensaban y estaban convencidos que debían participar más en las Cortes de Cádiz. Entonces, por eso, en América la gente se pronunció en contra de las Cortes de Cádiz. Se pronunció, o sea, la gente, los criollos querían participar más, pero no los dejaban, eran discriminados. Entonces, por eso desde Caracas hasta Buenos Aires se van a desconocer un nuevo gobierno, el gobierno, por ejemplo, de Pepe Botella. Desconocen al gobierno de Pepe Botella porque estos criollos tienen el sentimiento y la idea de liberarse. ¿De qué criollos hablo? José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio Nariño, son criollos que ya están cansados de la situación de discriminación hacia esta clase social y quieren y van a buscar la emancipación de sus países, ¿no? Recuerda que todas estas reuniones que ellos llevaban a cabo se daban en las famosas juntas de gobierno. Para eso se formaba una junta de gobierno, para planificar la revolución emancipadora. En un inicio, esas juntas de gobierno juraron fidelidad al rey de España. O sea, ¿qué significa eso? Que no iban a independizarse. Pero en la práctica planificaban la emancipación. Entonces, por ejemplo, el virrey Fernando de Abascal, ¿ya?, se dio cuenta que estas juntas de gobierno en el fondo eran núcleos de liberación. O sea, estas personas querían liberarse de España.
Entonces, por eso el rey Fernando de Abascal combatió a toda la Junta de Gobierno, pero no pudo destruir a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. La Junta de Gobierno de Buenos Aires, donde estaba José de San Martín, fue la única que no pudo ser destruida. Entonces, vamos llegando al final. En América había dos posiciones predominantes, ¿no? Los españoles, ¿no? Había españoles que querían seguir continuando con un gobierno monárquico. Algunos españoles, algunos criollos, ¿ya? Creían que debíamos mejorar la situación, pero no cambiar. No deberíamos separarnos de España, ¿no? Para algunos criollos no debíamos separarnos, solamente mejorar algunas situaciones que estuviesen mal en el virreinato. Mejorar, aplicar reformas, por eso a ellos se les llamaba reformistas. En cambio, había criollos que sí querían un propio gobierno. Había criollos que querían separarse de España, que no estaban de acuerdo con la llegada de Pepe Botella, no estaban de acuerdo con Fernando VII, no querían que ninguna autoridad española gobierne América. Ellos querían ser independientes. ¿Ya? Entonces, esas dos posturas van a primar en América y se van a ver reflejados en las famosas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno aparecieron entre 1809 y 1810, ¿ya? ¿Y cuáles fueron las juntas de gobierno? La Junta de Gobierno de Caracas, que hoy día es de Venezuela, la Junta de Gobierno de Bogotá, que hoy día es Colombia, la Junta de Gobierno de Quito, que hoy día es Ecuador, la Junta de Gobierno de La Paz, que hoy en día es Bolivia, la Junta de Gobierno de Chuquisaca, que también es Bolivia, la Junta de Gobierno de Santiago, que hoy día es Chile, y la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que hoy día es Argentina. Como te das cuenta, no hubo Junta de Gobierno en el Perú, porque el Perú era el núcleo, el corazón del virreinato, ¿no? El corazón de todas las colonias en Sudamérica. Recuerda que estaba en Lima, el principal virrey de Sudamérica, ¿ya? Entonces, las juntas de gobierno en América fueron mal vistas por la aristocracia limeña, ¿no? Este grupo veía en la dependencia con España la posibilidad de conservar sus privilegios, ¿no? Muchos personajes de este grupo aristocrático limeño pertenecían al Tribunal de Consulado, que era un grupo de comerciantes limeños, aristócratas, que apoyaron al virrey Abascal para enfrentar a las juntas de gobierno. Entonces, con el triunfo en su seno de ideas liberales y republicanas, recordemos que las juntas de gobierno tuvieron una inspiración. Esa inspiración fue en dos acontecimientos históricos que sirvieron como antecedente para la independencia. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos internacionales externos al Perú que ayudaron para la independencia? La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Estos dos acontecimientos sirvieron de inspiración para el pueblo, de inspiración para los criollos, porque ellos decían, si en Estados Unidos ellos pudieron expulsar a los ingleses, en Sudamérica también podemos expulsar a los españoles y crear nosotros nuestro propio gobierno, ¿no? Entonces, estos movimientos, estas revoluciones, estas independencias inspiraron. Ahora, ¿qué independencia inspiró a los negros? Por ejemplo, los negros esclavos. La independencia de Haití. Haití también fue un modelo a seguir para los esclavos. Muchos esclavos se enteraron de que
negros habían asesinado a los franceses en Haití y que habían logrado su independencia. Entonces, chicos, ahora sí, a ver si han estado atentos, vamos a responder. ¿Qué sucedió con la Constitución de 1812 al regreso de Fernando VII? A ver, ¿qué sucedió con la Constitución? ¿Qué pasó con la Constitución? ¿Qué hizo Fernando VII con la Constitución? ¿La aplaudió? ¿Qué hizo? ¿La La aceptó? eliminó. Eliminó, muy bien. Eliminó la Constitución, ¿no? La derogó. Derogó la Constitución. Ahora, ¿qué es una junta de gobierno? ¿Qué es una junta de gobierno? A ver. Les escucho. ¿Qué es una junta de gobierno? ¿Mm? Varios criollos se juntaban para hablar sobre temas del país. Para hablar sobre el tema del país, o para hablar del tema de la independencia, ¿no? La emancipación. Entonces es una reunión de criollos, ¿no? Es una reunión de criollos. Muy bien. Digamos, ¿qué se formaron las juntas de gobierno? ¿Para qué se formaron las juntas de gobierno? ¿Por qué? ¿Cuál fue ese motivo? Para la independencia. Muy bien, para buscar la independencia. ¿Cuáles fueron las juntas de gobierno en América? Abascal y la aristocracia limeña. No. ¿Cuáles fueron las juntas de gobierno en América? ¿Cuáles fueron las juntas de gobierno en América? Fueron efímeras. ¿Cuáles fueron, pues? ¿Cuáles fueron? Fueron la Junta de Gobierno de Caracas, ¿qué más? De Bogotá. De Bogotá, ¿de qué más? De La Paz. La Paz, ¿qué más? De Santiago. Buenos Aires. Santiago, De Buenos Buenos Aires. Aires, y falta uno, mm, falta dos, de Chuquisaca De Caracas. Quito. De y Quito de también. Quito, y de Quito. Muy bien. Ahora, muy bien, entonces esas fueron las juntas de gobierno. Espero que estén escribiendo en tu libro, ¿sí? Tienes que estar escribiendo en tu libro. Ahora, ¿qué es el juntismo? A ver, juntismo viene de la palabra junta, ¿no? Junta de gobierno. ¿Qué es el juntismo? El juntismo, chicos, es el conjunto de juntas de gobierno. Juntismo. ¿Ya? Conjunto de juntas de gobierno. Juntismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una junta de gobierno? Ya lo dijimos. Es una reunión de